otros no. Así que, si quieren, pueden ustedes también tener los enunciados. El primer problema propone la separación de dos compuestos. Fíjense, un compuesto es el naftaleno, es un hidrocarburo de dos bencenos condensados, y un ácido. O sea, básicamente nos tenemos que fijar en las características físico-químicas y químicas también para poder separarlos. Tenemos un compuesto totalmente neutro, que aparte no tiene ningún centro de reactividad. La idea no es separar estos compuestos usando reacciones químicas, ¿sí?, que modifiquen el compuesto de tal manera que no podamos volver a obtenerlo, sino usar reacciones, ¿sí?, si vamos a transformarlo en algo que sea después, que nos permita después volver al compuesto a como lo teníamos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un compuesto neutro, como el naftaleno, y un compuesto ácido. Supongamos que esta mezcla de compuestos, en general, cuando nos separamos compuestos de este tipo, partimos de una mezcla clorofórmica. ¿Por qué? Porque es el solvente donde en general están disueltos los compuestos orgánicos, donde en general se pueden disolver los compuestos orgánicos. Entonces, si partimos de una mezcla, supongamos, clorofórmica de estos compuestos, para separar uno de ellos nos tenemos que considerar, por ejemplo, las propiedades ácido-base. El ácido se va a disolver fácilmente en una solución acuosa de una base que puede ser bicarbonato o hidróxido de sodio, pero básicamente bicarbonato, ¿sí? Entonces, si nuestra solución clorofórmica, nosotros en una ampolla de decantación, una ampolla de extracción, la agitamos con una solución básica de bicarbonato de sodio, lo que pase probablemente es que a ver si tengo el cosito acá, es que en la fase orgánica, en la fase clorofórmica, todavía permanezca el naftaleno, ¿sí? Pero en la fase acuosa, ¿sí?, pueda disolverse el ácido benzoico como benzoato de sodio. O sea, el benzoico con la base se transformó en el carboxilato y esta sal ahora es soluble en agua. Entonces voy a tener un embudo de extracción con una fase orgánica, con el naftaleno, y una fase acuosa con el benzoato de sodio. ¿Cómo hacemos para regenerar el ácido? Bueno, en esa misma fase acuosa podemos agregar ácido, un ácido clorhídrico, por ejemplo, y el ácido o precipita o se separa si es líquido, pero bueno, en este caso el benzoico precipita. Sí. Y de esa manera, atendiendo a las propiedades ácido-base, pudimos separar estos dos compuestos. También puede haber en el medio, por ejemplo, una amina, entonces también tenemos que ver qué soluciones vamos a utilizar para poder ir separando los compuestos. Esto es 28. Acá la persona que hizo esto les propone entonces considerar que estamos haciendo estas reacciones ácido-base. La primera reacción que hicimos fue pasar el ácido con hidróxido o con bicarbonato, siempre con la base más débil que puedan trabajar es mejor, con bicarbonato a la sal, y después volvimos a separar el ácido de la sal como ácido, llevándolo nuevamente en un medio ácido. De la misma manera, les decía, podemos separar compuestos con distintas características. Fíjense, este compuesto es análogo al naftaleno, o sea, es un compuesto neutro, ¿sí? Tenemos el fenol y el ácido, y un ácido. Bueno, acá lo que tienen que recordar es cómo son las características las características del fenol. Esto lo pueden plantear ustedes. Lo que tienen que recordar es que el ácido se va a poder extraer con bicarbonato de sodio, porque es más ácido que el fenol. El fenol es menos ácido. Para extraer el fenol vamos a necesitar una extracción con hidróxido de sodio, ¿sí?, mínimo, para
sacar el fenol. Y esto puede quedar en el medio de cloruro de metileno. Entonces, si tenemos esta mezcla, que en realidad la tienen que plantear ustedes, les voy a dar entonces más o menos unas pautas. A ver, no podemos poner hidróxido de sodio porque nos va a extraer los dos, tanto el fenol como el ácido, ¿sí? Entonces tendríamos que comenzar haciendo o extrayendo la solución clorofórmica con una solución de bicarbonato. La solución de bicarbonato, ¿qué va a hacer? Me va a permitir extraer en el medio acuoso, entonces, el ácido como carboxilato. Después de ahí, lo vamos a recuperar en medio ácido. Me va a quedar entonces en el medio clorofórmico el fenol y el naftaleno. ¿Qué hago? Ahora podríamos, entonces, agitar la solución clorofórmica con hidróxido de sodio. Entonces, el ácido ya lo separé, tengo estos dos, con hidróxido de sodio el fenol va a pasar a fenóxido y entonces va a pasar a la capa acuosa. Y ahí lo puedo extraer, ¿sí? Y después lo volveré a fenol en el medio correspondiente. Y en la fase de cloruro de metileno me va a quedar el naftaleno que lo puedo recuperar directamente por evaporación del solvente. Entonces, eso es más o menos lo que tienen que pensar cuando van a separar compuestos en base a esto, ¿no? Las condiciones ácido-básicas. A ver. Bueno. El compuesto, el ejercicio que sigue les pide organizar estos compuestos, clasificar estos compuestos según su acidez creciente, ¿sí? Entonces, fíjense, el ácido, ya sabemos que es un ácido, acá, a ver, perdón, bueno, acá no hay fenoles, ¿no? Pero el ácido, los ácidos carboxílicos van a ser los más ácidos. Después tenemos alcoholes. Recuerden que en la escala de acidez los alcoholes son menos ácidos que los fenoles menos que los ácidos. Vendrían alcoholes, fenoles y ácidos carboxílicos. Y las aminas son básicas. ¿Sí? Entonces, si lo que tenemos que hacer es un orden creciente, acá les plantean que vamos a indicar primero a la amina, que es básica, directamente no es ácida. Después tendría que venir el alcohol, ¿sí? Que es menos ácido que el ácido y menos ácido que los fenoles. Y después hay que ver, acá tenemos 3 ácidos, ¿sí? Acéticos, 1, 2, tenopropanoicos, perdón. De estos 3 ácidos, si ustedes se fijan, este no tiene sustitución, pero esto tiene un bromo y esto tiene un flúor. Entonces, lo que tienen que recordar acá es que la acidez va a estar modificada por el efecto inductivo de estos átomos electronegativos. No sé si yo logro ahí. De estos átomos electronegativos. Como están ubicados en el mismo lugar, esta es la que sigue, y allá adelante. A ver, esperen. Esta, 3, 4. Ah. Entonces, tienen que considerar cómo modifica la acidez esos átomos electronegativos. Siempre recuerden que cuando van a justificar la acidez de un compuesto, esta acidez está basada en la estabilidad del anión que se forma cuando se pierde el supuesto hidrógeno ácido. Entonces, para el caso de los ácidos son ácidos porque se forma un carboxilato, fíjense que está muy estabilizado por resonancia. Tiene 2 estructuras que son idénticas y que contribuyen mucho al híbrido de resonancia. En el caso de los alcoholes, si se acuerdan, los alcoholes están estabilizados por solvatación, o sea, el anión de un alcohol se estabiliza por solvatación con las moléculas de agua alrededor. La amina directamente no es ácida, o sea que este anión no se forma fácilmente.
Y si tuviéramos un fenol, recuerden que lo que tienen que considerar es el fenóxido, que se estabiliza también por resonancia. Entonces, de lo que sabemos nosotros, vamos a pasar, acá les están explicando de la electronegatividad, para que recuerden. De los 3 ácidos carboxílicos, acá les ponen el bromo, tiene electronegatividad 2,8 y el flúor 4. Están ubicados en el mismo carbono, fíjense en el carbono 2. Acá hay algo que está, carbono 1, si esto está dibujado así, acá nos estaría faltando un carbono. Bueno, no importa, está en el carbono 2, ¿sí? O sea, la misma distancia del carbono del carboxilato. Por lo tanto, considerando solamente la electronegatividad y no habiendo efectos de distancia al carboxilato, el átomo más electronegativo va a estabilizar más al anión por atracción electrónica, en este caso por efecto inductivo. Por lo tanto, el ácido que tenga como sustituyente el átomo más electronegativo va a ser más ácido. A ver. El ácido que tenga va a ser más ácido que el que tenga el átomo menos electronegativo que el ácido que no tiene. Y después seguirían el alcohol y por último la amina. ¿Sí? Si en esta escala tuviéramos que agregar otros compuestos, les digo, lo que pueden agregar es el fenol, que está más o menos a esta altura, entre el ácido y el alcohol, y que la acidez está basada en la estabilidad del fenóxido. ¿Mm? Bueno, entonces recuerden, todos aquellos elementos sustituyentes, grupos de átomos que atraigan electrones por efecto inductivo o por efecto mesomérico, van a aumentar la estabilidad del anión carboxilato y por lo tanto van a aumentar la acidez de un ácido carboxílico. ¿Sí? Por otro lado, todos aquellos elementos, átomos o grupos de átomos que den electrones por efecto inductivo a unión carboxilato van a disminuir la estabilidad porque van a concentrar la carga negativa del carboxilato. Otra cosa que tiene, no sé si después habrá un ejemplo. Ah, sí, después tenemos ejemplos de aromáticos, así que nada, nos quedamos acá. Bueno, y el que sigue es un problema también. Está evaluando la acidez. A ver, dice el pKa del ácido para trifluormetilbenzoico es 3,6. Es de esperar que el grupo trifluormetilo sea activante o desactivante en la acilación de Friedel-Crafts. Bueno, y acá tienen que considerar lo mismo. El pKa del benzoico, fíjense, es 3,6. Está disminuido respecto al del benzoico, pueden fijarse. Y lo que está sucediendo acá es que el grupo trifluormetilo tiene 3 flúor que fuertemente atraen electrones por efecto inductivo, ¿sí? Por lo tanto, si la acilación de Friedel-Crafts, recuerden que la acilación de Friedel-Crafts no se puede dar en anillos desactivados. O sea, sobre el benzoico tampoco prácticamente se podría dar, pero en este caso está incrementado por un grupo fuertemente atractor de electrones por efecto inductivo. Quiere decir que este anillo está muy desactivado. ¿Sí? Acá está, pKa del ácido 4,2 y en este caso 3,6. Fíjense, esto significa que esto está aumentando mucho la acidez, pero está desactivando mucho al anillo respecto a las reacciones de sustitución electrofílica. Si no tienen los valores de pKa, porque no se los dan en una ejercitación, bueno, simplemente lo pueden deducir que este grupo, ¿sí?, va a desactivar, aunque sea solamente por la atracción electrónica, por el efecto inductivo que presenta. A ver.
Y acá tenemos otros ejemplos, ¿sí? Bueno, el 32 dice clasificar según su acidez creciente y justificar su respuesta. Acá tienen unos cuantos ácidos benzoicos, ¿sí? Creo que, a ver si los pusieron para que lo hagan ustedes. Tienen paranitro benzoico con un grupo atractor, benzoico, metanitro, paracloro, metacloro, parametoxi con grupo dador, parametil y paraciano con grupo atractor, ¿sí? Entonces, tendrían que ubicar, traten de hacerlo, los que tienen grupos atractores de electrones por efectos inductivos y mesoméricos, por ejemplo los nitros, van a ser los más ácidos. El paranitrobenzoico va a ser más ácido porque ahí el nitro trae electrones también por efecto mesomérico. Tienen que plantear las formas resonantes. En cambio, cuando el nitro está en posición meta, atrae solo por efecto inductivo. Y van a ser menos ácidos aquellos que tengan grupos dadores como los metoxi. Lo que tienen que hacer también es repasar las fórmulas resonantes de estos grupos atractores y dadores, a ver cómo influyen sobre el anión carboxilato, siempre analizando en base al anión carboxilato. Bueno, eso ya o lo plantearon o lo plantearán, si tienen dudas me lo dicen. Y ahora empiezan algunos problemas de síntesis. También vamos a hacer algunos. Fíjense, el primero es ácido fenilacético. Es el ácido acético, tiene un fenilo acá, que es el único lugar donde pueden tenerlo, a partir de bromuro de bencilo. Recuerden, el bromuro de bencilo, ¿sí? Esto es un metileno con el bromo. Tenemos que, básicamente, si partimos de esta molécula, tendríamos que agregar el grupo carboxilo. ¿Sí? Para agregar el grupo carboxilo tenemos dos rutas. La primera ruta, si es posible, es tratar el derivado halogenado con un cianuro de sodio, como dice en este caso, hacer una SN2, entonces sustituimos el bromo por el ciano y estamos agregando el carbono, y estos compuestos se hidrolizan en medio ácido fácilmente al ácido carboxílico. Esa es una posibilidad, fíjense que agregamos el carboxilato. La otra posibilidad, que la vamos a ver en algún ejemplo posterior, es la carbonatación del reactivo de Grignard. Tener acá un reactivo de Grignard y agregarle dióxido de carbono. En este caso, este método, el método de obtener el carboxilato a partir de cianuro tiene una limitación. Y esa limitación es que el derivado halogenado tiene que ser primario o máximo secundario. ¿Por qué? Porque lo estamos tratando, ¿sí?, con un nucleófilo fuerte, con un buen nucleófilo. Si esto fuera un derivado halogenado terciario, en presencia del nucleófilo fuerte, nos daría la eliminación. No en este caso, obviamente, porque no se puede al anillo, pero si fuera terciario, daría eliminación. Entonces, esta reacción con cianuro de sodio, solo con derivados halogenados, primarios, secundarios, pueden ser vinílicos, perdón, pueden ser alílicos o bencílicos, pero primarios o secundarios, básicamente. Bueno. En este otro ejercicio, el B, es la preparación de ácido benzoico a partir de bromobenceno. ¿Sí? Fíjense, en este caso, por ejemplo, tenemos dos posibilidades. En realidad, básicamente lo único que tenemos que hacer es agregar el carboxilato, ¿sí? Entonces, acá no podemos usar el cianuro para agregar el carbono del carboxilato. ¿Por qué? Porque el derivado halogenado nuclear no admite sustituciones, salvo que sea que esté activado con un grupo nitro, por ejemplo. En este caso no lo está.
Entonces, como no admite sustituciones, lo que tenemos que hacer es transformarlo en un Grignard y hacer o una carbonatación directa o podemos, entonces, primero transformarlo en Grignard. Para eso lo tratamos con magnesio, en tetrahidrofurano. Y entonces obtenemos nuestro reactivo de Grignard, bromuro de fenil, magnesio. Acá la reacción está hecha con formaldehído, que nos lleva un paso más, porque si nosotros hacemos la adición del Grignard al formaldehído, obtenemos el alcohol bencílico, que después tendríamos que oxidar. También acá podríamos usar directamente el dióxido de carbono y llegaríamos en un paso menos a esta reacción, a la obtención del ácido. Acá lo que nos está indicando para que repasen cómo es el ataque. El ataque de los reactivos de Grignard, cuando reaccionan con grupos carbonilo, que pueden ser de aldehídos, de cetonas, ya vimos, según para obtener alcoholes primarios o secundarios o terciarios, la reacción es una adición nucleofílica. ¿Sí? Es la reacción típica que dan los carbonilos, porque esto es un buen nucleófilo. Recuerden que los reactivos de Grignard actúan como carbañones, por lo tanto reaccionan de forma nucleofílica atacando al carbono carbonílico deficiente de electrones, ¿sí? Que se abre para obtener este intermediario que se hidroliza al alcohol en este caso. ¿Sí? Si lo hacen con dióxido de carbono, van a tener el intermediario que se hidroliza al ácido carboxílico. A ver. Bueno, y acá tienen otro ejemplo, que no sé por qué se quedó tan feo cuando se pasó al PDF, debe ser. Acá tenemos el ejemplo que yo les decía. Ácido 2,2-dimetil propanoico, carbono 1, carbono 2, carbono 3, cualquiera de estos puede ser 3, 1, 2, 3, 2,2-dimetilpropanoico a partir de cloruro de terbutilo, ¿ven? En este caso no podemos hacer la reacción del cianuro del sodio, porque partimos de un derivado halogenado terciario. Básicamente, lo que tenemos que agregar acá es el carboxilato. Entonces, otra vez, o con cianuro de sodio o con carbonatación de Grignard. Entonces, si se fijan, este derivado halogenado es terciario. Si yo lo tratara con cianuro de sodio, obtendría alqueno. Así que acá, la única posibilidad para agregar el carboxilato es utilizando la reacción de Grignard. Tengo que hacer magnesio en éter inicialmente, obtener el reactivo de Grignard y entonces lo trato primero con dióxido de carbono, se da la adición nucleofílica y por hidrólisis me da el ácido correspondiente. Bueno, y acá les queda uno más para que hagan ustedes. A ver si pasa esto. Bueno, el 34 dice, el ácido ciclopentano carboxílico y la 4-hidroxiciclohexanona tienen la misma fórmula molecular. Y ambos tienen un grupo carbonilo y un oxidrilo. ¿Cómo podría diferenciarlo por espectroscopía IR? Bueno, la verdad que es un poco sutil la diferencia, porque fíjense, ¿qué vamos a ver en la espectroscopía IR? Básicamente los ácidos carboxílicos van a presentar el estiramiento carbono-oxígeno del carbonilo en la zona de 1700 y el estiramiento oxígeno-hidrógeno en 3500 aproximadamente. Esto también va a pasar acá, ¿sí? Sin embargo, fíjense, la acetona en general va a salir a 1700 y el ácido, el carbonilo del ácido, sale 1715. En general, el oxidrilo de ácido es un poco más amplia, ¿sí? Más prominente y se extiende más en el gráfico. En realidad, la única diferencia notable que van a encontrar acá es esto,
que salen un poco más altos, 1710, 15, el carbonilo del ácido que el carbonilo de la acetona, que sale 1690, 1700. ¿Sí? Esto también posiblemente sería mucho más fácil distinguirlo a través de una espectroscopía de RMN. ¿Por qué? Porque el oxidrilo del ácido, este oxidrilo del ácido, sí tiene un valor bien distinto que sale aproximadamente a 11 ppm, mientras que el del alcohol no. El del alcohol sale hasta 5 ppm, ¿sí? Entonces, la espectroscopía RMN en realidad sería mucho mejor para distinguir estos dos compuestos. A ver, 35. Porque esperen que no se me pasa esto. Creo que está en la otra presentación, ya la voy a poner. Esta es... No. No, ¿sigue acá? Sí, me parece que era 28 a 38. Ya, déjame ver acá. Dame un momento, por favor. Sí. Ah, sí, faltan. ¿Pudiste? A ver, espera. Intenta ver. Ahí va, pará. Que me fui a buscar un poco de agua porque no me daba la garganta. A ver, esperé un poquito. A ver, voy. Ay, no, me hace cosas. Me sale la... Ahora. No, por empezar, no sé por qué me viene el lapicito, ¿ves? Déjame ver si yo te la puedo mover. A ver si podés vos. Listo. ¿Ya? ¿Listo qué? No. ¿Ya la moví? Están en la No. 35. No. Yo veo 34 todavía. Ahí va, espera, ahí. Ahí se agrandó y pude. ¿Pudiste? Sí. Mira. Bueno. No, estoy leyendo lo que escribieron antes los chicos, no nada, estaban esperando. Bueno, 35. A ver. ¿Cómo puede convertir el ácido butanoico en primero butanol, 1-bromobutano, ácido pentanoico, buteno, octano, 1-bromopentano y octeno? Bueno, tenemos varias transformaciones. Acá vamos a tener que repasar algunas cosas orgánicas, uno también. Entonces, a ver, ¿dónde arranca? Acá, butanoico. Esto es lo primero. El ácido butanoico lo tenemos que ir convirtiendo en todos estos productos que nos van pidiendo acá. El producto A es butanol, o sea, que del butanoico al butanol tenemos la misma cantidad de átomos de carbono, o sea que lo único que tenemos que hacer es la reducción del ácido. Recuerde que la reducción del ácido tiene que ser puede ser con un reductor que actúa por transferencia de iones hidruro y un reductor fuerte, el hidruro de litio aluminio, el boridruro no. ¿Sí? El boridruro reduce carbonilos de aldehídos y cetonas, no de ácidos, ¿sí? Entonces, la reducción del ácido con hidruro de litio y aluminio. Ahí vamos al alcohol. El segundo es 1-bromobutano. Bueno, si tuviéramos que pensar esta transformación del ácido a acá, también tenemos que pensar en que evidentemente el grupo ácido lo tenemos que reducir. Así que una posibilidad es seguir este camino, hacer la reducción alcohol, ¿sí? Y de alcohol hacer la sustitución con tribromuro de fósforo o con bromhídrico. Recuerde que la reacción más importante que estudiamos de los alcoholes es la SN1 y la SN2 con catálisis ácida, la reacción del alcohol con ácido bromhídrico.
Si la reacción fuera con ácido bromhídrico, daría lo mismo, el derivado halogenado acá, y sería una SN2 con catálisis ácida, porque se da en un alcohol primario. B, C. C era llegar a ácido pentanoico. Bueno, para llegar a ácido pentanoico, fíjense, tienen que partir del butanoico, que tiene 4 carbonos, tienen que agregar un carbono más. ¿Sí? Entonces, para agregar un carbono más, que es el carbono carboxílico, recuerden que vimos los dos métodos, el del derivado halogenado con Grignard o el del derivado halogenado con cianuro. El reactivo de Grignard con dióxido de carbono o con cianuro de sodio, ahí podemos incluir el carbono del carboxilo. Así que podemos, por un lado, evidentemente este carboxilato lo tenemos que sacar, porque tenemos que tener uno más. Así que una posibilidad para sacar el carboxilato es seguir esta misma reacción, llegar al alcohol, al derivado halogenado, y acá sí podemos utilizar cualquiera de los dos métodos. Primero puede ser transformar esto en reactivo de Grignard y entonces hacer la carbonatación con dióxido de carbono, entonces estamos incorporando este carbono del carboxilo, o podemos tratarlo con cianuro de sodio y hacer una hidrólisis con calor, y también estaríamos incorporando este carbono del carboxilo. ¿Sí? Eso es C. D. En buteno, fíjense, en el caso del buteno son 4 carbonos, los mismos 4 carbonos, o sea, acá no tengo que incorporar ni que sacar carbonos. Lo que tengo que hacer es transformar los grupos funcionales. Una posibilidad es, ¿se acuerdan que dijimos llegamos al alcohol, por ejemplo? Porque evidentemente el ácido acá no lo tenemos, así que el ácido tenemos que transformar al alcohol. Podemos ir del alcohol al derivado halogenado, por ejemplo acá también con clorhídrico o bromhídrico o cloruro de tionilo al derivado halogenado. Y el derivado halogenado, esta reacción nosotros la vimos básicamente con otra base. Las reacciones que promueven eliminación de derivados halogenados, primarios, secundarios o terciarios, ¿sí? Más que el metóxido, que lo tienen que usar a una temperatura elevada, nosotros vimos la potasa alcohólica, ¿se acuerdan? Hidróxido de potasio en medio alcohol, lo que hace es una E2 acá, en esta misma posición, ¿sí? Ojo, tienen que usar porque este tipo de bases que no son la potasa alcohólica bueno, no, son bases fuertes, van a promover la E2, pero las temperaturas son mucho mayores. Entonces, a esto, acá agreguen lo que usábamos normalmente, que es potasa alcohólica, hidróxido de potasio en medio alcohol. Y ahí llegamos al alqueno. ¿Cómo llegamos al octano? A ver, ¿dónde está? Acá. Acá tenemos que sumar, ¿sí? Entonces, la forma que ustedes conocen hasta ahora, básicamente de agregar carbonos, es justamente las reacciones de Grignard. ¿Qué reacciones de Grignard? Tenemos que llegar a un alcano, o sea que tenemos que llegar a algo que de última vamos a tener que reducir. Una posibilidad es, tenemos que sacar de acá el ácido el carboxilato y transformarlo en otro grupo que podamos seguir transformando o llevarlo a un reactivo de Grignard. Tenemos 4 carbonos, el octano tiene 8, tenemos que agregar 4 carbonos más. Entonces, si el alcohol lo oxidamos al aldehído, ¿sí? Sobre este aldehído podemos hacer un Grignard donde estemos sumando los carbonos que nos faltan. Esperen que me parece que falta uno. 1, 2, 3, 4, falta un carbono acá. Donde estaríamos sumando los carbonos que nos faltan. A ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y este viene de Grignard, 1, 2, 3, acá falta un carbono, 1, 2, 3, falta un carbono, chicos, en el reactivo de Grignard. ¿Sí? Entonces, estarían sumando. Recuerden, el reactivo de Grignard se va a adicionar al carbono carbonílico.
tradicional carbono carbonílico, el cual se va a transformar en un alcohol. Es un alcohol terciario. Agreguen acá el carbono que falta, por favor. Un alcohol terciario. Cuando tengamos el alcohol terciario, este alcohol lo podemos deshidratar. Más que con permanganato, yo lo deshidrataría con sulfúrico, en medio ácido, porque el permanganato puede promover la ruptura. Si lo deshidratan con sulfúrico, les va a dar el alqueno que hidrogenan para llegar al alcano. Y la obtención de compuestos de que es el 1-buteno, que es la deshidratación del alcohol. En realidad la deshidratación del alcohol, otra vez yo la haría con sulfúrico más que con permanganato. Acá nosotros la vimos básicamente con sulfúrico. Y ojo que puede dar una mezcla, puede dar el 1-buteno y el 2-buteno, porque en el medio ácido se puede transponer acá el carbocatión intermediario. ¿Qué más tenemos? Sé que era. Pentanoico. Acá fíjense, partimos del butanoico y tenemos que agregar un carbono carboxílico, evidentemente eliminar esto, o sea que podemos en principio venir por este camino. Y cuando llegamos al derivado halogenado, acá vamos teniendo todavía los 4 carbonos, ¿sí? Tratar con cianuro de sodio, agregar el carbono y ahí hacer la hidrólisis. También podemos tratar con un Grignard acá, Lo mismo, transformar esto en un Grignard y agregar el carbono acá como hicimos acá arriba. 1-bromo-prop F, lo hicimos F. A ver el F. 1-bromo-propano. Nitrato de plata. Bromo tetracloruro. Bueno, esto no me gusta mucho como está así, como lo hicieron. A ver. Esto con nitrato de plata en medio alcohol. En realidad, el F, el 1-bromo-propano, lo que pasa es que esta reacción no la vimos. Déjenlo porque esta reacción no la vimos nosotros. En realidad lo que ustedes podrían hacer a partir de acá es llegar al alqueno y acá, entonces oxidar y después bromar. Pero esta reacción así no la vemos, así que yo les diría que esa transformación la dejemos de lado por ahora. Todo lo demás sí. Repasen las reacciones de orgánica 1 y vean sobre todo esto, la obtención de los ácidos con la misma cantidad de carbono, con un carbono más, ¿sí? ¿Qué posibilidades les da cada uno de los métodos que estuvimos viendo? A ver. El 36, estamos otra, bueno, el 36 es fenilacético a partir de benceno, eso lo pueden hacer ustedes. Bueno, vamos al 37. El 37 es un ejercicio de reactividad. Fíjense, les piden la reacción del ácido para metilbenzoico con distintos compuestos. N-bromosuccinimida y tetracloruro de carbono. La N-bromosuccinimida, lo mismo que la reacción de un halógeno con luz, que es la que vimos nosotros también, son sustituciones radicalarias de halógenos. Esas sustituciones radicalarias se dan cuando el compuesto es aromático en la cadena lateral, ¿sí? En este caso en el metilo. ¿Se acuerdan que hacíamos cloro y luz o bromo, N-bromosuccinimida? Y entonces nos permite tener la sustitución por radicales libres en esta cadena.
Bueno, después acá nos piden el tratamiento con un reactivo de Grignard. ¿Qué le pasa al reactivo de Grignard? Recuerden que los reactivos de Grignard son incompatibles frente a todos los compuestos que tengan hidrógenos ácidos o móviles, frente a aminas, frente a alcoholes, frente, medios acuosos. ¿Por qué? Porque se descomponen en esos medios, ¿sí? Y el reactivo de Grignard, una vez que se decompone al hidróxido correspondiente, ya no sirve como reactivo para hacer la adición nucleofílica. Entonces, cualquier compuesto que presente hidrógenos ácidos o los llamados hidrógenos móviles van a descomponer el reactivo de Grignard y entonces no se va a dar la reacción de adición nucleofílica. Esto es lo que pasa acá cuando les dicen enfrentar al ácido con iodouro de metilmagnesio, ¿sí? Descomposición del reactivo de Grignard. ¿Qué pasa con la oxidación? La oxidación de las cadenas laterales, recuerden, cuando es una oxidación enérgica con permanganato, conduce siempre a la ruptura de la cadena, tenemos que tener hidrógenos alfa, pero conduce a la ruptura de la cadena para dar siempre ácido benzoico. Acá, esta parte de la molécula, que ya es ácida, no se va a oxidar más, por supuesto, y la otra parte sí, se va a oxidar el metilo hasta ácido benzoico. Y por acá es la reducción del ácido con hidruro de litio de aluminio. Eso ya lo hicimos en el ejercicio pasado. ¿Se acuerdan que partíamos del ácido y lo reducíamos para obtener el alcohol? Entonces, acá otra vez, este carbono está de más. Este palito está de más, porque este palito implicaría un carbono, y acá en realidad tenemos un solo carbono, ¿ven? Estamos reduciendo esto al ácido, así que este palito sáquenlo, porque los va a marear. Bueno, estamos hasta ahí, reactividad de ácidos. Algunas cuestiones de reactividad de ácidos. Vamos a ver hasta dónde sería esto. Ah, sigue. Bueno, estas transformaciones, fíjense, las pueden hacer ustedes. Fíjense que en los dos casos, chicos, tienen que agregar. Acá, esto es un carbono, ¿no? Entonces, a partir de ese alqueno, fíjense que tienen que agregar esto. ¿Qué tendrían que hacer? Tendrían que agregar este carboxilato a partir de este carbono, para lo cual este alqueno ya no podría ser. Así, lo que podríamos hacer acá es, en esta primera, hacer una adición anti-Markovnikov. Ustedes hacen a este alqueno, le agregan bromhídrico peróxido, van a tener un bromo acá, ¿sí? Vayan anotándolo, por favor. Van a tener un bromo acá. Y una vez que tengan un bromo acá, que es un bromo primario, pueden hacer o la carbonatación de Grignard o la reacción con cianuro de sodio, ¿sí? En este caso, fíjense, en este caso, lo que necesitamos es el bromo en esta posición para agregar esto, porque este metilo quedó de acá, ¿sí? Entonces acá podemos hacer directamente una adición de bromhídrico, se nos va a adicionar el bromo ahí, y ahí sí, la única reacción que podemos utilizar para agregar el carboxilato va a ser el reactivo de Grignard. Teniendo el bromo acá, eso ya es un derivado halogenado terciario, no nos permite utilizar cianuro porque nos daría la eliminación al anillo, nos daría un ciclo hexeno. Entonces, hacen la transformación a Grignard y la carbonatación con dióxido de carbono. Y ahora otra vez, ahora sí, se acabó. 38. A ver, esperen y me fijo. Falta una, ¿no? Ahí está continuando desde la 39. Ay, qué chiquito que está. ¿No se puede agrandar esto? No es verdad. Me sale No, chiquito.
a la pantalla del... Si yo pongo... No, acciones es esto. Acá. No, ahí está. Lo que pasa es que ahora me salió en pantalla completa y no tengo los botoncitos abajo. Bueno, ¿Ahora los tienes? no. Bueno, ¿Ahora? ahora sí. Bueno, entonces, vamos con el 39 y seguimos con ácidos. A ver, el 39 son unas cuantas reacciones. Esperen que estoy leyendo por otro lado acá. ¿Qué método, carboxilación de Grignard o hidrólisis de un nitrilo, usaría para obtener los siguientes compuestos? Explique la razón de su elección. Va. Ya más o menos lo estuvimos hablando, ¿sí? Para hacer la reacción de Grignard la podemos obtener de Grignard con un derivado halogenado de cualquier tipo. Para hacer la reacción con nitrilo tenemos que partir de un derivado halogenado primario o secundario. Entonces, acá plantea, desde este derivado bencílico, ¿sí?, a este ácido, tenemos que agregar este grupo. Entonces, acá hay dos cosas. ¿Pueden hacer el Grignard por el derivado halogenado? Sí, pero no lo pueden hacer porque tiene una limitación este compuesto, que tiene un grupo oxidrilo. Entonces, en la medida que ustedes vayan queriendo sintetizar un Grignard a partir de este derivado halogenado, ese Grignard se va a ir descomponiendo por la presencia del oxidrilo. O sea que acá es incompatible, ¿sí?, la formación de reactivo de Grignard. Lo único que pueden hacer entonces es la reacción con el nitrilo, cianuro de sodio, hacen la SN2 y después la hidrólisis con calor. ¿Sí? Siempre para llegar del nitrilo al ácido necesitan calentar en medio ácido. En el caso B es un derivado halogenado secundario que permite, si es solamente agregar el carboxilato, permite las dos reacciones. O podemos utilizar o el reactivo de Grignard y entonces hacer la carbonatación y posterior hidrólisis y agregamos este grupo carboxilo, o hacer la SN2 con el cianuro de sodio, que nos va a dar este cianuro en carbono 2, 2, 3, 4, de secutilo, que hidrolizamos entonces con calor para dar el ácido. Ahí podemos usar los dos métodos. ¿Y qué pasa en el caso C y D que no se los hicimos acá? En el caso C y D, bueno, pueden mirarlos ustedes porque tienen un derivado halogenado primario y después en el otro tienen un derivado halogenado, en el caso D, que también tiene un oxidrilo. Fíjense que ahí no pueden usar el Grignard otra vez, ¿sí? Bueno, a ver, el problema 40, ¿qué pasó acá? Dice, un químico necesitaba ácido 2,2-dimetilpentanoico. A ver si está la fórmula. 1, 2, 3, 4, 5. 2,2-dimetilpentanoico. Y lo sintetizó a partir de 2-cloro-2-metilpentano con cianuro de sodio. ¿Dónde estoy? Acá. 2-cloro-2-metilpentano, ¿sí?, con cianuro de sodio. ¿Qué pasó? Pasó que no le dio este ácido. ¿Por qué? Otra vez, porque estamos en presencia de un derivado halogenado terciario. Cuando este químico trató el 2-cloro-2-metilpentano con cianuro de sodio, la reacción que se dio acá no es la reacción de sustitución. La reacción que se da es la reacción de eliminación. ¿Por qué? Porque este es terciario y este es un nucleófilo fuerte. Se da la E2. Entonces ese sería el resultado, ¿sí? Le dio básicamente el alqueno y no la sustitución con el grupo ciano. A ver, 40 y... Bueno, el 41 es un ejercicio que pueden ver ustedes, a ver si quieren miramos algunos.
prácticamente se plantean reacciones que pueden estar mal o que pueden tener un error. Fíjense, la primera, tolueno en ácido benzoico y lo trata con borano. Imposible, porque el borano primero no reacciona ni sobre el benceno, reacciona sobre alquenos y sobre alquinos, ¿sí? Entonces esa reacción, y aparte el borano nos daría inicialmente el alquil borano, y después podríamos hacer una hidrólisis oxidativa, pero necesitamos partir de un alqueno porque el borano da adiciones electrofílicas. Fíjense, en segundo caso, les plantean también un derivado halogenado secundario, hacen un Grignard y después del Grignard cianuro de sodio. También el Grignard no reacciona con cianuro de sodio. ¿Sí? Para hacer el Grignard y obtener el ácido tienen que usar la carbonatación. Bueno, vayan siguiendo, son reacciones conocidas. La tercera es una reducción del ácido con hidruro de litio, pero fíjense que no es una reducción. La reducción del ácido carboxílico con hidruro de litio de aluminio conduce al alcohol, ya lo estuvimos viendo recién, ¿sí? Y no al alcano. Para que dé el alcano necesitan otro reactivo. Fíjense cuál necesitan, vayan a verlo. Y la D, que es un derivado halogenado con un alcohol, cianuro de sodio, a ver este que tiene en medio ácido. Bueno, ahí por empezar en medio ácido, ojo que va a promover también la eliminación del alcohol, les va a dar también el doble enlace. Tienen que analizar todas las reacciones en base a lo que ya conocemos de reactividad. El 42 dice cómo sintetizar ácido paraminobenzoico usado como protector solar a partir de tolueno. Ahí yo les puse algo que no leo. A ver, paraminobenzoico a partir de tolueno. El ácido, básicamente, si partimos de tolueno, tenemos que llegar a esto, podríamos pensar que lo podemos obtener por oxidación del metilo, ¿sí? Pero tenemos que obtener el amino. La forma que ustedes conocen de obtener el amino es por reducción de un grupo nitro. Así que en algún momento tenemos que estar nitrando esta molécula. El tema es, ¿lo nitramos antes o después de la oxidación? Si nosotros primero oxidamos, obtenemos benzoico y ahí nitramos, se nos va a nitrar en posición meta, porque el benzoico orienta meta. Por lo tanto, acá lo que tenemos que hacer es, primero, nitrar. ¿Se acuerdan? La reacción de nitración anular es con nítrico sulfúrico. Esto nos va a dar dos productos, el orto sustituido y el para sustituido. Podemos separar el producto para sustituido, el isómero para, y entonces ahora que ya tenemos la sustitución en para, hacemos la oxidación, la reducción, perdón, del grupo nitro con hierro clorhídrico y después la oxidación del metilo a carboxilato con permanganato. Tema era acá que tenían que nitrar teniendo el metilo para favorecer la orientación para. A ver, el caso 43. El caso 43 hay dos transformaciones. La primera transformación es de benceno a este ácido. A ver, esperen porque esto en la guía está acá. De benceno a este ácido carboxílico. ¿Sí? ¿Dónde? Obviamente, fíjense, no tenemos que agregar directamente el ácido, o sea que vamos a tener que agregar primero una cadena. Una cadena lateral. Entonces, para agregar esta cadena, lo que hacemos es, primero hacer una alquilación de Friedel-Crafts, por ejemplo, con bromuro de propilo, de isopropilo, y entonces tener el isopropilbenceno. El isopropilbenceno nosotros lo cloramos
según una sustitución por radicales libres, lo cloramos con luz, se nos va a clorar el carbono más sustituido. O sea, la sustitución se va a dar sobre el hidrógeno terciario, ¿sí? Y ahí vamos a tener un halógeno que entonces podemos utilizar o un reactivo de Grignard, no podemos utilizar cianuro acá para agregar el carboxilato porque es terciario, así que vamos a transformar este halógeno en un reactivo de Grignard con magnesio y éter y después posteriormente hacer la hidrólisis hacia el ácido carboxílico. ¿Sí? Bueno, ustedes traten de hacer el otro ejemplo. Vamos a ver cuál sigue, 44. Ya entramos en la parte de acidez. 44A dice, hacen los alumnos. A, B, ¿qué dice? A ver, espera un poquito. Porque ahora tengo 39, ¿qué dice? 44. Miren, ay, acá se me cortó la hoja esto. Bueno, acá, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Bueno, acá no sé Sí, por qué aparece media cortada esta hoja. tampoco, o sea, porque está bien. Bueno, Sí, no sé qué pasaría. bueno. ¿Será que le diste ahí el zoom? Déjame ver un momento algo. Ya va. Sí, le habías dado el zoom. Bueno, ahora está, ahí está. Listo. Bueno, a ver. 44. El A es muy parecido a lo que vimos antes, ¿se acuerdan? Los ácidos benzoicos, ¿sí? Cuando tienen grupos dadores o atractores de electrones. En este caso, el A tiene parhidroxi, metahidróxido, meta y un metacetil, ¿sí? Entonces, recuerden, el grupo acetilo es atractor de electrones, los grupos oxidrilos son dadores de electrones, así que analicen en base a eso y haciendo las fórmulas resonantes qué va a pasar con el ion con ese ion carboxilato. Acá yo se los hice para el caso del acetil benzoico y del benzoico. El acetil benzoico también lo tienen en el caso A. Fíjense, si tenemos que analizar la acidez de estos dos ácidos, en principio, el benzoico no tiene sustituyentes y el acetilo tiene un grupo sustituyente que atrae electrones. Recuerden, el grupo acetilo, como cualquier grupo carbonilo unido al anillo, atrae electrones por efecto inductivo, porque acá hay un oxígeno, o sea que el efecto inductivo va para abajo, y por efecto mesomérico, porque el oxígeno atrae electrones y quita electrones del anillo. Si ustedes recuerdan, ¿sí? El híbrido resonante de este tipo de compuestos, la resonancia empieza acá, la atracción electrónica del oxígeno que quita electrones y el anillo queda con una densidad de carga positiva. Y todas sus formas resonantes, este es el híbrido de resonancia que caracteriza este compuesto. ¿Qué pasa? Cuando la carga positiva llega acá y tenemos que analizar la estabilidad de este anión, ¿sí? La estabilidad de este anión, lo que sucede es que una carga positiva estaría dispersando la carga negativa del anión, o sea que lo estaría estabilizando. Que eso es lo que estuvimos analizando hasta ahora, diciendo que los grupos que atraen electrones en general, si acá tenemos una carga negativa de carboxilato, tenemos un grupo que atrae electrones, se dispersa esta carga negativa. Esto queda demostrado acá en esta forma resonante, donde hay una carga positiva que de alguna manera va a dispersar la carga negativa del anión, va a estabilizar el anión. Entonces, el acetil, cuando está en para o cuando está en orto, que va a llegar la carga positiva acá, va a ser mucho más efectivo en aumentar la acidez de este anión que si está en meta, porque si está en meta, ¿sí? La carga positiva no va a llegar a la posición esta,
donde tenemos el carboxilato, va a ser menos efectivo. En ese caso, va a traer electrones solo por efecto inductivo y entonces el compuesto va a ser menos ácido que este, ¿sí? Más ácido que el benzoico, pero menos ácido que el paracetilbenzoico. ¿Estamos? Entonces, primero ustedes tienen que analizar grupos atractores o dadores. Y segundo, si les piden justificar, tienen que hacer las fórmulas resonantes que justifiquen esa estabilización, la estabilización del anión en este caso. Bueno, creo que con respecto a acidez ya más o menos están cubiertos la ejercitación. Vamos a ver un poco de espectroscopía ahora. El PowerPoint de espectroscopía seguimos sin poder subirlo. De todas maneras, ustedes lo pueden seguir. Porque, a ver, repasando lo que conocemos de espectroscopía, por ejemplo, infrarrojo. Si nosotros pensamos en un ácido o un derivado de ácido y la correspondiente espectroscopía infrarrojo, lo primero que tenemos que considerar es que tenemos un grupo carbonilo, ¿sí? Entonces, ese grupo carbonilo, en todos los casos, como los de aldehídos, como los de cetona, ácidos, derivados de ácidos y demás, va a aparecer en la zona de doble enlace carbono-oxígeno, es la zona de doble enlace carbono-carbono, que es alrededor de los 1700. Entonces, todos estos compuestos que poseen un grupo carbonilo van a estar van a tener una señal en el IR en la zona de 1700. Si ustedes agarran una tabla, esto puede estar más corrido o menos corrido, poquito más, poquito menos, sea acetona, sea un ácido, sea una acetona alfabeta insaturada. Va a haber pequeños corrimientos, pero básicamente tenemos que identificar esa señal y en el caso que sea un aldehído, esa señal tiene que estar acompañada por la unión carbono-hidrógeno característica del aldehído, que está en 2700 aproximadamente, un poquito más bajita que la carbono-hidrógeno que no es de aldehído. Si es un ácido, ese grupo carbonilo tiene que estar acompañado por una absorción a 3500 del OH, ¿sí? La panza grande a 3500. Si es una amida, también el grupo carbonilo tiene que estar a 1700 acompañado por una absorción NH, ¿sí? Gorda, también en la zona de 3400. Entonces, básicamente eso para el IR, ¿sí? Todos tienen un carbonilo y esto va a estar acompañado por distintas señales. En el caso del RMN, el RMN de aldehídos, vimos que la señal característica del hidrógeno del aldehído está en delta 9 aproximadamente, 9 ppm. En el caso del ácido, el hidrógeno de un ácido, que es un hidrógeno muy desprotegido porque está unido directamente a un oxígeno, aparece en 11 ppm. Mientras que la señal del aldehído puede ser singlete, duplete o triplete, la señal del ácido no. La señal del ácido siempre aparece como singlete, porque es una señal que intercambia mucho con el medio. Tiene intercambio protónico y no permanece. Entonces, no permanece unida al oxígeno el tiempo suficiente para ver acoplamientos. En general, es un singlete. A deltas altos, delta 11. Los hidrógenos, por ejemplo, tenemos este ácido, fíjense en el 45. Hay un ácido carboxílico. Los metilenos que están unidos al carboxilato son metilenos que van a aparecer un poco más corridos que un metileno común, que un metileno unido a un metilo, ¿sí? ¿Por qué? Por el efecto inductivo que tiene el carboxilato, lo va a desproteger, entonces aparecerán por ahí en 2,5, un poquito más corrido. Todo eso va a depender de la estructura del compuesto. Fíjense, en el problema, ¿cuál estaba? 45. Muy bien, 45. Nos dan el RMN en un compuesto orgánico de 6 carbonos, tiene 2 oxígenos. Ya podemos ir pensando que pueda ser un ácido. ¿Por qué? Porque se disuelve en hidróxido de sodio diluido y muestra el siguiente RMN. Entonces,
Ya leyéndolo enunciado, si les dicen que es un compuesto que tiene 2 carbonos y se disuelve en hidróxido de sodio diluido, pueden sospechar que sea un ácido. ¿Qué es lo primero que tenemos que ir a buscar? En el RMN, si es un ácido, el hidrógeno correspondiente al ácido. ¿Hay alguna señal que corresponda a un hidrógeno de ácido? Sí. Fíjense que la tercer señal es una señal a 11,2, un singlete para un hidrógeno. Esa señal es característica de un ácido. O sea que ya para este compuesto sabemos que tenemos un grupo carboxilato. Uno de los 6 carbonos es un grupo carboxilato. ¿Qué más vamos a deducir de las señales de RMN? La primer señal está a 1,8, ¿sí? Es un singlete, integra para 9 hidrógenos. ¿Cómo vamos a analizar esta señal? 1,8 es zona de metilos, ¿sí? Campos bien altos, es una zona de metilos, o sea que esa señal seguramente debe corresponder a un grupo, por lo menos un grupo metilo. Ahora fíjense, es una señal que integra para 9 hidrógenos, ¿sí? O sea que la posibilidad es que sean 9 hidrógenos, todos igualitos, es que sean 3 metilos, todos igualitos. Y a su vez, estos 3 metilos iguales están unidos a un carbono que no tiene hidrógenos, porque la señal es un singlete. Entonces, lo que podemos deducir de esta señal es esta estructura que yo les dibujo acá. 3 metilos, o sea, los 9 hidrógenos, unidos a un carbono que no tiene hidrógeno, por eso la señal es un singlete, y la señal de estos 3 metilos que aparece en el delta, ¿sí? En la zona de metilos. Entonces, aparte de nuestro carboxilo, que ya dijimos que seguramente lo tenemos, ¿sí? Tenemos esta estructura, una estructura de esta. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, 5 carbonos, nos está faltando 1 para completar. Vamos a la otra señal. La señal en 2,2 está en la zona de ¿qué? De metilenos. ¿Es consistente que sea un metileno? Y sí, porque fíjense que integra para 2 hidrógenos. Integra para 2 hidrógenos y es un singlete. Es un metileno, el metileno está unido a 2 cosas. Sin embargo, cualquiera de esas 2 cosas no tiene hidrógenos, ¿sí? Entonces, lo que podemos plantear es esto, que nos estaría faltando un metileno que está unido a 2 estructuras que no tienen hidrógenos. Una de estas estructuras puede ser esta, ¿sí? Y la otra estructura puede ser el carbono del carboxilo. Entonces, uniendo todo esto, lo que podemos plantear es este compuesto. El carboxilato, acá está, el ácido 1, 2, 3, 4 butanoico, 3, 3 dimetilbutanoico, ¿sí? ¿Dónde tenemos? Vamos a corroborar ahora las señales. La señal del hidrógeno del ácido, a 11, acá arriba, a 11. La señal del metileno, que fíjense es un singlete porque en este carbono no hay hidrógenos y en este carbono tampoco hay hidrógenos. Es un metileno a 2,2, está unido al carboxilato, y después la señal de estos 9 metilos, de estos 9 hidrógenos, correspondiente a los metilos. Y ahí, si corroboran la fórmula molecular, ese podría ser el compuesto que nos piden. RMN tienen que repasar de orgánica 1 las características, las cuestiones características importantes, y para los compuestos de orgánica 2 incluir los grupos funcionales importantes, que hasta ahora vimos ácidos y básicamente vimos aldehídos, el hidrógeno aldehído, el hidrógeno de los ácidos. ¿Está? A ver, vamos al 46. El 46 también, porque como en RMN, en orgánica 1, yo sé que muchos quedaron ahí medios con dudas para este tema. Les resolví también algunos de los del 46 para repasar un poquito. ¿Qué pasa acá? En el 46 tenemos metabenceno dioico y tenemos que diferenciar, ¿sí? En el caso A, fíjense, metabenceno dioico para benceno dioico. ¿Qué nos va a diferenciar esto?
Acá vamos a tener 2 hidrógenos de ácido carboxílico. Acá también vamos a tener 2 hidrógenos de ácido carboxílico, que aparecerán 2 señales en la zona de esos hidrógenos, aproximadamente a delta 11. Esto no nos va a permitir diferenciar nada. O sea, que entre estos 2 compuestos, lo que realmente nos va a permitir diferenciar van a ser los hidrógenos del anillo. ¿Sí? Básicamente, si se fijan, ¿se acuerdan cuando marcábamos hidrógenos equivalentes para el RMN? Este hidrógeno A es único, no hay otro igual. Estos 2 hidrógenos B son iguales porque tienen el mismo entorno, ¿sí? Estructural. Y este C también es único. Esto quiere decir que esta molécula me va a dar 1, 2, 3 señales. ¿Qué señales van a ser? Son 3 señales de hidrógenos aromáticos. El hidrógeno A me va a dar un singlete, porque en estos 2 carbonos no hay hidrógenos para que los partan. Los hidrógenos B me van a dar un duplete, porque están adyacentes al hidrógeno C, partidos por el hidrógeno C. O sea que voy a tener un singlete que integra para 1, voy a tener un duplete que integra para 2, y el hidrógeno C que me va a dar un triplete. Entonces voy a tener 3 señales en la zona de aromáticos, zona entre 7 y 8, 6,8, entre 6,8 y 8, digamos, dependiendo de cómo esté corrido. ¿Qué va a pasar en el caso de estas señales? Los 4 hidrógenos son iguales. Este es igual a este sí, son todos iguales. O sea que en este caso, el espectro para la zona aromática va a ser mucho más limpio, me va a dar una sola señal. ¿Sí? Y eso es lo importante. Eso es lo que va a permitir distinguirles este compuesto de este. Simplemente mirando la zona aromática. En el caso B, tienen ácido succínico, butanodioico y metilpropanodioico. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Acá tenemos 2 grupos ácidos y acá tenemos 2 grupos ácidos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la diferencia en el espectro de este compuesto? En la zona de los hidrógenos de ácidos, delta 11, no voy a ver diferencia, voy a ver 2 señales o una por ahí superpuesta acá, porque son iguales básicamente, y acá también. O sea que eso no me va a distinguir. Evidentemente, lo que me va a distinguir acá, el compuesto sustituido, el 2-metil del no sustituido, del butano dioico, es la zona alifática. ¿Por qué? Porque en esta zona alifática, estos 2 hidrógenos y estos 2 son todos iguales. Voy a tener una sola señal para estos 4 hidrógenos. En esta zona alifática voy a tener 2 señales, porque acá voy a tener la señal de un metilo y la señal de este metino. ¿Sí? Entonces, este espectro me va a dar una señal en la zona alifática y este me va a dar 2 señales. El metilo, que va a ser un duplete, y un metino, que va a ser un cuarteto. Fíjense que las zonas van a ser bastante distintas. Ya con tener una señal y otros 2, ya podríamos diferenciar. Vamos al caso C. En el caso C es más fácil todavía, porque fíjense, tenemos un ácido butanoico y un aldehído 4-hidroxi, 1, 2, 3 butanal, 4-hidroxibutanal. Bueno, si bien tenemos un aldehído y un ácido, las señales de los OH son totalmente distintas. Fíjense, en este caso me va a dar una señal para este hidrógeno de ácido, delta 11. La del aldehído va a estar delta 9. Y la del oxidrilo, delta hasta 5. ¿Sí? O sea que el espectro del ácido va a tener la señal del ácido carboxílico a 11. Y va a tener la señal de 2 metilenos distintos y de un metilo. 3 señales en la zona alifática. En este caso vamos a tener una señal a 9, una señal hasta 5, ¿sí? Y voy a tener 1, 2, 3 metilenos. Pero si ustedes se fijan, ya básicamente la señal del hidrógeno del aldehído, distinta a la del hidrógeno del ácido, esta acompañada por la del oxidrilo, ya nos va a dar la diferencia entre los 2 compuestos.
O sea, no todas, no tienen que analizar absolutamente, cuando tienen que diferenciar, no tienen que analizar todas las señales, porque seguramente va a haber una que las diferencie. Si un compuesto es un ácido y el otro no lo es, la señal correspondiente al hidrógeno del ácido ya les va a estar dando la diferencia. Ya les va a estar diciendo que qué compuesto es el ácido, cuál es el ácido. Tienen que buscar una señal que sea analítica, una señal que sea diferenciable. ¿Sí? Si la hay, por supuesto. Si no la hay, van a tener que analizar todo. Pero si no, cuando uno les pide diferenciar, lo que busca es eso, básicamente. Bueno, ahora yo les digo, vamos a poder diferenciar estos compuestos por infrarrojo y es medio difícil, porque plantear en infrarrojo, por ejemplo, del diácido, en realidad todo va a tener la señal de los oxidrilos. Recuerden que el infrarrojo nos permite diferenciar grupos funcionales. Si queremos diferenciar dos compuestos muy parecidos con el mismo grupo funcional, ya se pone bastante difícil la cosa. Para eso es importante el RMM. Ahora, si ustedes quieren diferenciar dos compuestos con dos grupos funcionales bien distintos, ahí el infrarrojo les puede resolver más la cuestión. Bueno. 40, está. Ustedes con eso sigan con los 2 o 3 que quedan. Vamos a ver si podemos pasar, no, esto tengo que apretar, a 47. Bien. 47. Ordenar. Y ahora, ya hasta acá tendríamos los ejercicios de ácido. Vamos a pasar ya a derivados de ácido, ¿sí? Ejercicios con derivados de ácidos. Recuerden, cloruros de ácido, ésteres, anhídridos, amidas y nitrilos. Recordemos también que la reacción fundamental de los derivados de ácido, de los ácidos y derivados, es la sustitución en el carbono, sustitución nucleofílica en el acilo, en este carbono, ¿sí? Entonces, en este caso nos piden, ver el tema de la reactividad. Y cloruro, el caso A, el caso A. Cloruro de acetilo, acetato de metilo y acetamida. Bueno, si recuerdan o si volvieron a ver el PowerPoint o la presentación, la reactividad de los derivados halogenados, de los derivados de ácido, perdón, depende de dos cosas. Primero, de la estabilidad del sustrato. Si el sustrato, o sea, el derivado de ácido que va a reaccionar es muy estable, porque conforma un híbrido de resonancia estable, ¿sí? Va a reaccionar menos. ¿Sí? O sea que lo primero que tenemos que analizar es la reactividad del sustrato. Y por último, lo segundo que tenemos que analizar es la basicidad del grupo saliente. Cuando se da la sustitución, ¿sí? Lo que sale es o el cloruro o el metóxido o el amino. Recuerden que los grupos más alcalinos son malos grupos salientes. Entonces, si vamos a analizar la reactividad de un cloruro de ácido respecto a un éster y respecto a una amida, vamos a ver primero qué pasa con la estabilidad del sustrato. La posible estabilización por resonancia de este grupo es que el cloro ceda electrones, que los tiene, que cede electrones y esto se vuelque sobre el oxígeno. O sea que un cloruro de ácido estaría estabilizado en su molécula como un híbrido resonante de este tipo. ¿Qué pasa? En este caso, esta forma es poco contribuyente. ¿Por qué es poco contribuyente? Porque el cloro no cede fácilmente el par de electrones para quedar con una carga positiva. ¿Sí? Entonces, esta forma es poco contribuyente. Este cloruro de ácido, ¿sí? Tiene esta unión carbono-cloro con gran porcentaje de unión simple. Este sustrato no es tan estable, como por ejemplo lo que pasa en el éster. Si nosotros vemos el éster y la amida también, tienen su posible forma resonante, donde el oxígeno cede un par electrónico y esto se vuelca sobre el oxígeno. Pero acá esta forma resonante, como es tan análoga a la amida, ¿sí? Son más contribuyentes. Quiere decir que estos dos sustratos
básicamente, están más estabilizados que este. Este va a reaccionar más rápido, porque este cloro está más suelto, no tiene porcentaje de doble unión. Estos dos sí tienen porcentaje de doble unión. La reacción de sustitución nucleofílica de acila, acuérdense, pega el nucleófilo acá y se elimina esto, o pega acá y se elimina esto, o en este carbono y se elimina esto. Entonces, por estabilidad de sustrato, podemos decir que el cloro, el derivado, el cloruro acilo, va a ser mucho más reactivo que estos dos. ¿Sí? Este sustrato está menos estabilizado por resonancia. ¿Qué pasa si consideramos los tres grupos salientes que se darían en esta sustitución? El cloro sería un grupo saliente como cloruro. Esto sería un alcóxido y esto una amina. Entonces, la amina, NH2, es mucho más básica que el alcóxido y esta que el cloruro. O sea que el cloro tiene mejor grupo saliente que el alcóxido y esta que la amina a su vez. O sea, tanto por la estabilidad del sustrato como por la basicidad del grupo saliente, tenemos que llegar a la conclusión que el derivado halogenado, el cloruro de acilo, va a ser más reactivo que el éster y este más reactivo que la amina. ¿Sí? Así es como tienen que analizar básicamente la reactividad. Si tuvieran dos grupos parecidos, por ejemplo, analizar dos ésteres o dos aminas, entonces lo que hacen es analizar la estabilidad del intermediario de reacción. El intermediario de reacción es aniónico. ¿Por qué es aniónico? Porque entra un nucleófilo que se une. ¿Sí? Entonces, todo aquel sustrato que tenga elementos que atraigan electrones van a estabilizar al intermediario de reacción. Y todos los sustratos que tengan elementos que den electrones van a desestabilizar al intermediario de reacción. Entonces, recuerden eso, que el intermediario es aniónico. Y también el análisis de reactividad lo pueden hacer a partir justamente del intermediario de reacción. Bueno, eso para que ustedes hagan el resto de los ejercicios. 40 son estos, no sé, 48, 47. ¿Cuál era? 47. El ejercicio 48, que no está acá, está para que lo hagan ustedes, es muy fácil porque es reactividad. Lo pueden hacer siguiendo las rutas de reactividad. Recuerden que todos estos compuestos reaccionan con reactivos nucleofílicos, dan la sustitución, todos ellos se hidrolizan al ácido o a la sal del ácido, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, acetato de metilo con hidróxido de sodio, bueno, empezaría la hidrólisis, el anhidro acético con metóxido, daría la SN de acilo, y el cloruro de acetilo con amoníaco, la amida. ¿Sí? Busquen las reacciones en la presentación. Bueno, 49. Si el ácido 5-hidroxipentanoico se trata con un catalizador ácido, se presenta una esterificación intramolecular, escriba el producto de reacción. Entonces, esta reacción es la reacción de un ácido con un alcohol, es la esterificación de Fischer. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que los ésteres los podemos obtener a partir de un ácido con un alcohol? Cuando esto se trata con un catalizador ácido, lo que sucede es el ataque del oxidrilo que está en posición favorable sobre el carbonilo. Una sustitución nucleofílica acá. Es como si viniera el oxidrilo como nucleófilo, intra o no intramolecularmente, y ataca acá. Entonces nos da un éster, con la característica que en este caso es un éster interno. ¿Sí? La catálisis ácida es necesaria porque, fíjense, los ácidos carboxílicos son poco reactivos frente a las sustituciones nucleofílicas de acilo, son los menos reactivos. Entonces siempre necesitan estar una catálisis ácida para activar al carbono carbonílico. ¿Sí?
Entonces es simplemente eso, el ataque del oxígeno acá y el cierre del anillo. Esto se da porque estos dos grupos están en posición favorable y porque el anillo que se da es un anillo estable. Tienen que dar anillos de 5 o de 4 eslabones, de 5 o de 6, perdón, que son los más estables. Bueno. Ahora, sigue esto. A ver, ¿cómo obtener utilizando una reacción de sustitución y con el propionato de metilo? Para acá. Bueno, vamos a resolver los dos ítems A y B del problema. ¿Cuál es? 50 este. ¿Cómo obtendría utilizando una reacción de sustitución nucleofílica? Propionato de metilo. Es que está tan chiquito que no veo nada, chicos. A ver. Propionato de metilo. Necesitamos un éster, ¿sí? De 3 carbonos. Acuérdense que los derivados de ácidos se obtienen a partir de derivados más ácidos. No podemos obtener de uno más ácido siempre a uno menos ácido, ¿sí? No podemos ir al revés. O sea que un éster lo podemos obtener a partir de un cloruro de ácido. En este caso son 3 carbonos, Lo que hace es sustituir el cloro para obtener el éster por un alcohol, por ejemplo, como reactivo nucleofílico, y entonces hago la SN de acilo del cloro, que es bien reactivo con el metanol y me da el éster. ¿Está? En el caso de, por ejemplo, que esto lo hizo la doctora Moltracio, la NN-dimetilbenzamida, también NN-dimetilbenzamida a partir del derivado de ácido correspondiente. Porque no les dicen a partir de dónde, ¿no? No. Bueno, entonces a partir del derivado de ácido correspondiente, lo tratan con la NN-dimetilamina como reactivo nucleofílico y les da la SN de acilo, donde sustituyen el cloro por la amina para dar la amida. De un derivado más reactivo a uno menos reactivo. Para allá no se puede. En el ejercicio 51, que ahí se los explica, se les explica bastante bien, y les preguntan por qué la saponificación de un éster es irreversible. Primero, ¿qué es la saponificación de un éster? La saponificación del éster es la hidrólisis del éster en medio alcalino. Se le llama saponificación porque antiguamente se hidrolizaban así las grasas para dar los jabones, que tenían ésteres de cadena larga para dar los jabones que son ácidos de cadena larga. Entonces, por eso se llama saponificación a este proceso. Es simplemente una hidrólisis en medio alcalino. Y es la hidrólisis en medio alcalino de un éster, donde se está sustituyendo el O-metilo del éster por un oxidrilo, para dar el ácido, o la sal del ácido que después podemos llevar al ácido. Es igual que siempre la SN de acilo, donde estamos tratando un éster con un nucleófilo, nos va a dar nuestro intermediario tetraédrico aniónico, ¿sí? Y finalmente la eliminación de esto para darnos el ácido. ¿Por qué esto es irreversible? Porque para que esto pueda irse para allá, necesitaríamos que esto reaccione como buen nucleófilo acá. Y en este medio de reacción no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos un nucleófilo mejor que el oxidrilo. ¿Está? Entonces, si en este medio de reacción nosotros pretendemos que este metóxido reaccione para acá, para volver acá, no se da. Básicamente por eso, porque los dos nucleófilos que están presentes, uno es más básico y actúa más rápidamente. El tema acá tienen que saber que esto es una hidrólisis en medio alcalino para dar la saponificación. Ahí se los explica bien la doctora Moltracio. Y acá, ¿qué productos obtendrá de la reducción de los siguientes ésteres? Bueno, vayan a la presentación y fíjense que les da por reducción los ésteres con hidruro de litio de aluminio. Eso lo pueden hacer, no requiere de ningún problema.
A ver, 53. ¿Qué dice 50? No leo nada. 53. A ver. Ácido benzoico, alcohol bencílico. Alcohol bencílico. Ay, ¿qué producto se obtendría? No, 53. ¿Cómo puede convertir la N-etilbensamida? N-etilbensamida en ácido benzoico, en alcohol bencílico y en N-benzilamina. A ver si logro ver. Bueno, N-etilbensamida. ¿Sí? Lo primero que tienen que ver es qué pasa con la nomenclatura acá. Bensamida, del benzoico. Y la queremos convertir en ácido benzoico. Bueno, cualquier derivado de ácido se hidroliza en medio ácido o alcalino al ácido correspondiente. O sea que esto es fácil. Si nosotros hidrolizamos, por ejemplo, en medio ácido, para obtener el ácido, directamente nos daría el ácido benzoico. La otra reacción era obtener el alcohol bencílico. El alcohol bencílico puede provenir de hidrólisis del ácido, de la reducción del ácido, perdón. Para reducir el ácido necesitan, acuérdense, un reductor fuerte, el hidruro de litio de aluminio. Reduce el ácido a alcohol. ¿Sí? Y en este caso les piden, la N-etil. Amida, a ver cómo, amina. N-etil, N-benzilamina. A ver, de la bensamida les piden la N-etil, eso lo tenemos acá, N-benzil, o sea, esto sin este carbonilo. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es la reducción de este grupo carbonilo, pasar este grupo carbonilo a alcano. Entonces también lo podemos reducir con hidruro de litio. Bueno. En el caso 54, les piden realizar la síntesis, y la síntesis es de bromobenceno a N-dimetilbenzilamina. A ver, 54. No, ciclohexil. N-dimetil ciclohexil. Está bien. Fíjense. Partimos de bromuro de ciclohexilo, ¿sí? Y tenemos que incluir acá una amina. Este metileno está unido acá, ¿eh? Y esto está sustituyendo, ¿sí? Entonces, tenemos que incluir un metileno con una amina disustituida. Podemos hacer algo parecido a lo que hicimos arriba. Por ejemplo, para incluir un metileno con la amina, podemos llegar al ácido y después obtener la amina y después reducir. Entonces, vamos con el derivado halogenado para obtener un ácido ciclohexano carboxílico. Podemos hacer la reacción de Grignard. Primero magnesio, en éter, después la carbonatación. Vamos a hacer la carbonatación con dióxido de carbono y la hidrólisis. Y ahí voy a tener el ácido. ¿Puedo pasar del ácido a la amida directamente? Sí puedo. Lo que pasa que es mucho más reactivo el cloruro de ácido. El ácido no es un buen reactivo asilante para asilar a la amina. Entonces, me conviene pasarlo a un derivado de ácido mucho más asilante. Entonces, a partir del ácido voy a llegar al cloruro de ácido. Y acá sí, directamente por tratamiento con la amina voy a obtener la amida. Inicialmente voy a obtener la amida. Tengo carbono carbonílico, N-dimetil. Y después la amida la reduzco igual que como hicimos acá arriba, con hidruro de litio. ¿Sí? Y ahí tengo la transformación. Bueno, 55. Este no sé si lo hicieron. Bueno, ahí les vuelvo a explicar la saponificación que ya se lo dieron.
butanoico. Ah, no. Este es anterior. Bueno, en el 55 tienen que... 55. Ordenar según su reactividad creciente frente a la saponificación. Chicos, acá lo que tienen que hacer es la saponificación, es la hidrólisis. O sea, es directamente un ordenamiento por reactividad frente a una sustitución nucleofílica de asilo. Lo que estuvimos hablando, ¿sí? Esperen que lo veo, 55. Sustitución nucleofílica de asilo. Fíjense que tienen acetato de metilo, etilo, isopropilo y terbutilo. Fíjense qué van a analizar en este caso para hacer la sustitución. ¿Qué pasa con el grupo saliente? ¿Cuál de ellos es más básico? Etcétera. Este ya lo hicimos. Bueno, acá no sé qué viene, porque 56, ¿cómo prepararía partida de ácido butanoico? A ver. Ah, ¿qué pasó acá? Esperen que no veo bien. ¿Por qué me va el 28, Luis? Es que yo creo que el 28 y el 56 son muy parecidos, por eso ella colocó el 28 ahí. Ay, Dios. Me voy a volver No loca, sé espera. Creo que no lo vi antes yo. Butanol, butanal. Esperen. Ah, no me doy cuenta que cambió el número. A, B y C lo resuelven los alumnos. ¿Y cuál hizo? Buteno. O sea, son poco parecidos, pero no es el mismo. Bueno, es el mismo, por eso. Era No sé por buteno. qué. N-metilpentanamida. Bueno, a ver. Y acá se terminan los de... Bueno, a ver, no sé No, por qué queda el la doctora... 57 y el 58. Bueno, no sé por qué la doctora Motracio les agregó esto. Son parecidos, como dice Luis, al 28. Bueno, vamos a verlos de todas maneras. Es la... A partir de butanoico. Una de las posibilidades acá es que, espera, butanoico es el 1-buteno, sintetizar 1-buteno a partir de butanoico. Después les piden N-metil pentanamida, esta, a partir de butanoico. Y después le piden pentanonitrilo, este, también, a partir de butanoico, butanol. O sea, todos los compuestos que les están pidiendo acá son los que les están pidiendo arriba. Así que ella lo que hizo fue un esquema con todas estas transformaciones. Entonces, veamos, si tenemos que pasar sí, es muy parecido a lo que hicimos, del ácido 1, 2, 3, 4, butanoico al buteno, y tenemos que tener una doble enlace acá, buteno 1, ¿sí? Evidentemente hay que sacar esta función, pero no el carbono, porque necesitamos los 4 carbonos. Entonces ya vimos que una posibilidad es reducir alcohol y hacer la deshidratación. ¿Sí? Esa es la posibilidad para el alqueno. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Si queremos obtener esto, el pentano nitrilo, tenemos 4 carbonos,
¿sí? Para obtener un nitrilo tenemos que transformar esto en algo que nos permite incorporar el nitrilo. Entonces, para pasar del ácido, no, el derivado halogenado no, tenemos que pasar al alcohol, del alcohol al derivado halogenado. Esto va así, ¿eh? Ácido, alcohol, alcohol derivado halogenado. Y el derivado halogenado lo tratamos con el cianuro. Entonces ahí tenemos la incorporación de un grupo ciano, ¿está? Y es el pentano nitrilo o cianuro de butilo. Cianuro de butilo o pentano nitrilo. Lo otro que nos pedían, N-metilpentanamida. También tenemos que agregar un carbono. Entonces, si venimos acá del pentano nitrilo, que ya tiene un carbono agregado, hidrolizamos, obtenemos el pentanoico. El ácido pentanoico para ir a la amida, recuerden que es malacilante de la amina. Entonces, tenemos que transformarlo primero en un buen acilante, por ejemplo, cloruro de ácido, y después recién transformarlo, ¿sí?, en la amida por reacción con la amina. ¿Está? Esperen que voy a tomar algo. ¡Ay! Por reacción, acá está, por reacción con la amina. Después, este derivado halogenado, acá lo está transformando en 2-hexanona. A ver, no sé por qué. Acá, 2-hexanona en el compuesto G. En la 2-hexanona. Entonces, para llegar a la 2-hexanona, ¿sí?, si partimos del derivado halogenado, fíjense, 1, 2, 3, tenemos 4 carbonos, tenemos que agregar estos 2. ¿Sí? Entonces los podemos agregar a través de un reactivo de Grignard que nos dé con un aldehído de 2 carbonos un alcohol secundario y entonces oxidamos el alcohol secundario. Esa es la posibilidad para obtener la 2-hexanona. Y el otro compuesto es el butilbenceno. El butilbenceno, fíjense, ¿de dónde venimos? Del ácido. ¿Qué hizo acá? Ah, venimos del butilbenceno. Si tenemos, obviamente tenemos que incorporar el anillo aromático. El anillo aromático con un resto lo vamos a poder incorporar por alquilación o por oscilación y reducción, ¿sí? Entonces, nosotros venimos, lo que tenemos como precursor es un ácido de 4 carbonos, y acá tengo que incorporar 4 carbonos. Entonces lo que puedo hacer es una acilación de Friedel-Crafts, me va a dar un carbonilo acá, que después reduzco. Entonces, el ácido para acilar, recuerden, no acilamos bajo la forma ácido, sino que acilamos bajo la forma de cloruro de ácido. Entonces transformamos el ácido con cloruro de tionilo a un buen grupo acilante, al cloruro de ácido. Con hierro o tricloruro de aluminio hacemos la acilación sobre el benceno. ¿Y qué nos va a dar? La acetona acá. ¿Sí? La butirofenona. Y la butirofenona la reducimos con Clemensen a el alcano correspondiente. Bueno, ahí tienen toda una serie de ejercicios que tienen que ver con repasar algunas reacciones de orgánica 1 también. Y esta 58, a ver, esperen. Esta me parece que es la obtención, esto de la 1,6-hexanodiona, la 57. A ver, no tengo para pasar, este es el ejercicio 57, sí. Luis. Sí, Ale. 57, sí, estaba acá abajo. A ver, espera un poquito que ahora voy a... Espera que voy a apagar un teléfono. Bueno, ahí está.
Bueno, ahí están, ¿escuchan? Sí, se escucha bien. La 57. Sí. Entonces, la hexano, 1,6 hexanodiamina. Eso lo vamos a estudiar en polímeros también. Bueno, a ver, tienen el butadieno. Tienen que llegar al 1,6 hexanodiamina. O sea, que tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Y tenemos que agregar, ¿sí?, 2 carbonos como aminas. Entonces, acá les proponen una idea, por ejemplo, hacer, como tengo que agregar acá en las puntas, ¿sí?, se puede hacer una halogenación del doble enlace antimalcónico. ¿Se acuerdan cómo se hace eso? Bromhídrico peróxido. Me va a dar bromo acá, bromo acá. Voy a obtener el 1,4-dibromo butano. Ahora, 1,4-dibromo butano. Eso, dibromo butano, con los dos halógenos primarios, se pueden tratar con cianuro. Entonces voy a tener un cianuro acá y un cianuro acá, ¿sí? 1,4-diciano. A partir de 2 derivados halogenados voy a tener ciano, ciano. Entonces, una vez que tengo los dos cianuros, dice reducción de los grupos nitriloaminas, porque yo acá tenía 1, 2, 3, 4. Acá incorporé este ciano y acá incorporé el otro ciano. Entonces ahora reduzco este cianoamina. Fíjense qué reductor necesitan, ¿sí? Seguramente puede ser con hidrógeno y paladio. Reducen los dos grupos cianosaminas y entonces incorporaron el carbono y el nitrógeno en la punta del butano, carbono y nitrógeno. Esa sería una posibilidad para ese tipo de reacción, para esa conversión. Y vemos el caso 58. 58 dice, dibujar las estructuras. 58. El 4-aminosalicilato de fenilo es un fármaco. ¿Cómo lo obtendría a partir de 4-nitrosalicílico? Y acá tenemos 4-aminosalicilato de fenilo a partir de 4-nitro. ¿Sí? A ver, el 4-aminosalicilato de fenilo les dan la fórmula, es esta. Bien. Salicílico, los ácidos salicílicos son los que tienen el oxidrilo, acá en ortolácido. Esto es salicinato, ácido salicílico, o sea, salicilato de fenilo, y les están proponiendo el 4-amino. ¿Sí? Entonces, si lo tenemos que obtener a partir de esto, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que esterificar acá, ¿sí?, por un lado con fenol, y tenemos que reducir el grupo nitro. Entonces, acá les proponen, ¿cómo esterificamos? Bien. Esterificamos con fenóxido de sodio como nucleófilo acá. ¿Sí? Una vez que tenemos la reacción de esterificación y ya tenemos el éster, podemos reducir el grupo nitroamino. Recuerden que el grupo nitro se reduce al grupo amino con hierro clorhídrico. Eso lo estudiamos en aromáticos de la clase pasada. Así que, bueno, la serie que viene ahora es la que nos falta. No sé, a ver, vamos a preguntarle a los chicos, ¿quieren dejar acá y hacemos los otros problemas la clase que viene, porque son muchos, o quieren que sigamos con algunos más? A ver, ¿cómo salgo de esto completo ahora? Sí, profe, se escucha. ¿Qué dicen? Sí, por favor, pero no si sigues o si paras. La próxima clase, dice una chica. Sí, dejemos acá, por favor, es un montón. Estoy quemado, dice Fernando. Ay, bueno. Les cuento que no tengo novedades sobre cuándo va a ser el parcial. Vemos las consultas. Bueno, está bien.
La clase que viene seguiremos con esto y no sé, el parcial era teóricamente el viernes, no sé si vamos a tomar 2, 3, lo estamos decidiendo, así que todo esto va a ir paso a paso. El parcial va a ser virtual, obviamente, después tendremos que ver si será promocionable o no, en principio va a ser virtual. Así que lo que no sé cuál, sí, choice, posiblemente sea múltiple choice porque este programa no nos permite incluir fórmulas. Así que no sé si va a ser el 30, chicos, porque lo tengo que arreglar con los otros dos profesores. No, que sea múltiple choice no quiere decir que va a ser teórico solamente, ¿eh? No, al contrario. Seguramente les planteé un ejercicio o una transformación o una síntesis y les dé algunos productos probables que ustedes tendrán que ver cuál sea. No, no es que va a ser teórico, va a ser con ejercicios que ustedes van a tener que hacer y bueno, por ahí marcar el producto principal de una reacción o de una transformación o de una síntesis. Puede haber preguntas teóricas, pero no necesariamente van a ser todas teóricas, al contrario. Creo que vamos a tratar de hacer preguntas que ustedes puedan hacer el ejercicio. Pero para eso todavía tenemos, si es el 30, nos avisan el lunes. La verdad, sí. Yo ahora voy a hablar con la coordinadora. Ahora voy a hablar con la coordinadora a ver qué me dice y con los demás profesores. Por empezar, no sabían si iban a ser 3 o si iban a ser 2. Si son 2, por ahí es más adelante. A mí no me gustaría que fueran 2 porque les va a incluir muchos temas. Los temas que entran son los temas que vimos hasta ahora. Pero bueno, déjenme hablar y en estos días, en tal caso, les pondremos un aviso. A nosotros igual nos falta todavía ver la mitad de los problemas, pero en estos días les pondremos un aviso para que ustedes vayan viendo. Hagan estos problemas porque seguramente tenga que ver con este tipo de problemas pasados o multiple choice o algo que se puede evaluar, ¿sí? Bueno, entonces los dejo acá, cualquier cosa en el chat cualquier cosa en el chat me van preguntando. Chao. Voy a parar el video. Salud.